Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seriamente Cine, el podcast donde analizamos pelis y series que nos marcaron, nos volaron la cabeza o directamente nos quitaron el sueño. Yo soy María Fernández y como siempre no estoy sola, me acompañan mis cómplices del terror y del buen cine, Sergio y Fer. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, yo encantada de estar de vuelta. Siento que me fui hace mucho, pero ya estoy por acá y contentísima de poder compartir ahora sí con Sergio en este episodio y de los temas que traemos. Pues bueno, yo la más fan de las pelis de terror, muy contenta. Yo también, pues, hola a todos, estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Para mí ya era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, estar en un podcast y sobre todo como hablar de cine. Entonces, Fer, encantado también de esta vez poder platicar contigo y también soy fanático del terror. Entonces, pues bueno, platiquemos de estas películas que nos han traumado de niños y que ahora pues nos gustan y que también son clásicos del cine. Sí, sí, porque vamos a hablar de Pesadilla en el Street, Poltergeist y El Exorcista, pero antes de empezar de lleno, rapidísimo, si les gusta este podcast, no olviden seguirnos en Spotify, activen la campanita para que no se pierdan de las últimas novedades y súper importante, ya estamos también en YouTube como Seriamente Cine, así que vayan a suscribirse porque ahí se viene mucho contenido del bueno. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera película, El Exorcista, que es nada más y nada menos del año 1973. Y antes de dar el argumento, quiero preguntaros ¿cuándo fue la primera vez que visteis esta peli y cómo estuvisteis después de verla? Yo no sé exactamente en qué año la vi, sé que estaba adolescente, por ahí de mi adolescencia. Y yo creo que si alguien la vio antes de la adolescencia, ¿dónde estaban sus papás o como por qué los dejaban ver una peli así de entrada, ¿no? Porque o sea, el episodio de hoy es pelis que nos traumaron en la infancia, entonces yo dije, pues en la infancia yo no me la aventé, pero ya más adelante. ¿Y qué me pareció? Me pareció una cosa de las películas más espeluznantes que he visto, ¿eh? O sea, creo que hasta la fecha, a pesar de que ya tiene años y que a lo mejor pues los chavos de hoy pudieran decir, oye, pues ya ni tiene efectos de peli que ahora se hacen, ¿no? Y que todo es CGI y tal, pero esos efectos de antes, híjole, también estaban muy fuertes y sobre todo pues de chiquito uno se impacta más, ¿no? A mí sí me dejó bien impactada y no se me olvida que mi papá me cuenta que él la fue a ver cuando salió en los setentas, está yo creo que muy joven también adolescente y dice que nunca se le va a olvidar como el ambiente de la sala y todos, o sea, había gente que se salía, había gente que se desmayaba, mi papá creo que no durmió como en una semana, o sea, una cosa así terrorífica y dije, no, pues qué negocios tiene uno de andar pero pues claro, antes no había más referencias, o sea, tan fuertes de ese tipo de pelis, me imagino yo, ¿no? ¿Tú, Sergio? Pues fíjate que yo la vi mucho más grande. Yo nunca la había visto, no sé si la fui como empujando toda la vida por miedo, pero fíjate que la vi hace como 5 años y de todas Wow. maneras me pareció una película con un aura espeluznante, ¿no? Y sobre todo por lo que se sabe detrás, ¿no? De que está basada en hechos reales, de que el set estaba maldito, de que hubo muertes durante la producción, que se incendió uno de los sets, excepto donde ocurría lo del demonio. Entonces, pues creo que a mí eso es lo que me gusta, sobre todo en una película de terror, ¿no? Como lo que hay detrás, en qué está basada, sobre todo este tipo de terror, ¿no? Que tiene que ver como con cosas sobrenaturales. Pero me llamó muchísimo la atención el nivel de actuación también de la chica, ¿no? Que era muy joven cuando hizo eso, me parece que tenía como 13 años y 12 años tenía Linda Blair. Entonces sí me parece que fue como, pues una de esas actuaciones que sí te sacan de onda a pesar de que la veas muchos años después de que salió y verla también con este craft, pues también hecho de efectos prácticos, ¿no? Y sí me dio miedo, para ser honestos, sí me dio miedo hace poco que la vi, entonces creo que sigue teniendo el efecto. Sí, yo hasta leí que cuando la estrenaron en los setentas, hasta en los cines había bolsas, te ponían bolsas por si querías vomitar. Ay, no más, wow. Sí, sí, es que estuvo tremenda. Bueno, yo lo pasé fatal, pero fatal de verdad, ¿eh? De hecho, no la he vuelto a ver. La vi una vez y no más. Y no fue un miedo así de, ay, qué susto, no, yo tuve muchísimo miedo al demonio. Pues claro, me da más miedo porque uno se imagina que saliendo de la peli te va a salir ahí el exorcista, ¿no? El exorcista, tal, pero yo creo que como sabes que están basadas en hechos reales o que pues, puede ser algo que
puede suceder, da más miedo, me imagino, ¿no? Sí, a mí justo me daba pavor la idea de la posesión, o sea, de que algo se pudiera meter dentro de ti y que tú no puedas hacer nada. Yo recuerdo que estuve mínimo un mes sin dormir y le pedí a mi padre que durmiera conmigo, porque es que cada ruidito en la noche me ponía en alerta. Cualquier sombra a mí me parecía ya sospechosa. Exacto. Y fíjate que yo conecté con mis miedos más profundos de la infancia cuando la vi, porque yo fui en una escuela en donde nos llevaban luego a campamentos de legionarios de Cristo y nos llevaban justamente como a haciendas donde te hablaban de exorcismos y cosas así terroríficas. Entonces, como tú niño, tú Por... creces creyendo que pues eso es real, ¿no? O sea, yo sé que tal vez puede ser real, eso ya dependerá de la fe de cada quien, pero pues que sí hay casos reales, ¿no? Entonces, como conectar con eso y da miedo, ¿no? También de repente yo como que esto lo mezclo también con enfermedades psicológicas o psiquiátricas, entonces también me da miedo, ¿no? Entonces son películas que hay que tener cuidado al ver. Muchas veces era casos de esquizofrenia, o sea, gente que tenía realmente un problema mental y pues no se trató como debía y pues trágicamente terminaban en lo que pues ya no se imaginarán el público, ¿no? No vamos a decir la palabra para que no nos censuren, pero sí, creo que también por ahí es un rollito medio siniestro, ¿no? De temas mentales y esquizofrenia y bla, 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 pero bueno, Sí, que bueno. justo ya entramos en un mood, fíjense que ahorita yo estoy solo en mi Ujú. depa y ya me empezó a dar miedo, ahorita que ¿Qué es eso empezamos a que está hablar, atrás de ti, Sergio? Ay, ahorita que ¿qué es empezamos eso a que está? hablar, es que fíjate que me encanta el aura de hablar de cosas terroríficas, pero no cuando estoy solo en mi Sí, departamento. te entiendo perfecto. Oye, Sergio ahorita va a terminar y va a ir a poner Peppa Pig temporada 5, capítulo 3, para Exactamente. animarse. Así Y que fíjense cuidado. que lo que yo creo también es que esta es una película que cambió el terror para siempre. Ujú. ¿Por qué? Pues porque antes solo era como monstruoso, asqueroso y tal, pero siento que esta película hizo que el cine de terror se volviera psicológico, religioso e incluso como mucho más para adultos, como algo mucho más serio. Entonces creo que es un parteaguas también para todas las películas que vienen después de terror. Sí, 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 yo creo que esta fue la película que marcó el cine de terror, o sea, sentó un precedente, como bien dices, El Exorcista. Voy a poner un poco en contexto, digo, no sé si hay gente que no la haya visto, la verdad lo dudo, O que pero voy sepan de a, qué va. o que Sí, sepan, sí, exacto. exacto, rapidísimo, voy a dar el argumento. Entonces, la película narra la historia de Regan McNeil, que es una niña de 12 años que vive con su madre Chris, que es una actriz. Y bueno, todo comienza justamente después de que Regan juega con una ouija. Y bueno, un jueguito aparentemente inocente marca el inicio de una serie de comportamientos cada vez más perturbadores, cambios de humor, actitudes violentas y episodios que ningún médico logra explicar. O sea, la madre la somete a mil estudios, tratamientos, la ciencia no encuentra respuestas y la situación se vuelve cada vez más alarmante. Entonces ya Chris decide recurrir a la iglesia y conoce al padre Damien Carras, que es un sacerdote bastante atormentado porque tiene una crisis de fe. Y luego está también el veterano padre Merrin, que tratan de dar una solución a la madre ante esta presencia demoníaca en su hija, que no solo va a poner la creencia en Dios, sino también en esta resistencia emocional. Entonces, a grandes rasgos de eso va El Exorcista. Y como bien comentaba Sergio, la actuación de Linda Blair con tan solo 12 años me parece espectacular. Para mí, una de las más impactantes en la historia del cine de terror, porque me parece que lo hizo con una madurez que todavía sorprende y pone la piel de gallina, o sea, porque más allá del maquillaje o los efectos de la película, creo que la forma en la que esta jovencita logra transmitir eso que hay detrás de este horror, esta niña atrapada, asustada, incluso los momentos más grotescos, yo recuerdo que todavía ella sostenía una mirada vulnerable y eso me dejó todavía peor de lo que estaba. Me pareció una actuación espectacular. De hecho, si no me equivoco, a ella le pasó algo, ¿no? Después de grabar El Exorcista, fue de las que tuvo algún tema por ahí. Sí, no recuerdo exactamente qué igual Sergio sabe, pero pues como bien comentó al inicio de estas pelis, que hay ya también como toda una, no sé si decir leyenda urbana o qué, pero hay varias pelis de terror
que se caracterizan porque han tenido como sus protagonistas, y ahorita hablaremos más de las otras, han tenido algún final trágico o han pasado cosas en el set y pues El Exorcista no fue la excepción, ¿no? Creo que ella terminó de que en un Las accidente o algo drogas y en un así, hospital ¿no? psiquiátrico por Bueno, depresión, todo estoy leyendo aquí. Es que yo recordaba que a ella le había pasado, pero no sé si ya me estoy confundiendo con las otras películas, con la niña de Poltergeist, que esa sí tuvo un final un poco trágico, pero bueno, sé que esta estuvo en un psiquiátrico y que tuvo también un tema severo de drogas. Creo que algo que le pasó, que tiene que ver también con algo físico, es que mientras estaban rodando una de las escenas, un arnés falló y se lastimó la espalda y ese grito quedó plasmado en la película, pero esta lesión le vino por muchos años, o sea, digamos que esta lesión vivió con ella por muchos años y creo que hasta después se volvió activista de derechos y otras cosas después, porque también creo que cuando era niña, y también es algo que pasa mucho en los sets de películas de terror, ¿no? Que no le explican bien a un niño de qué va la película, solo como que lo ponen a jugar o la ponen a jugar, pero creo que en este caso debió de haber sido aún más complicado, ¿no? Porque creo que ahora en las películas donde salen los niños es más fácil truquearlo, pero ya que te tengan que maquillar con ese maquillaje y tengas que hacer como estas contorsiones, sí siento que debe de ser algo traumático. Pero bueno, Sí, para sí, amenizar un manches. poco, tengo un dato curioso, no tan terrorífico, pero fue la primera película de terror nominada al Oscar, a mejor película. sí es verdad que fue la primera, no lo ganó, debería haberlo ganado, porque vaya que sí da miedo esta película. Yo lo que también vi entre datos curiosos es que esto a Linda Blair, que para protegerla, porque pues claro, los diálogos eran fuertísimos, sobre todo con el demonio, entonces que no se decían en su presencia, como que la voz demoníaca fue integrada después y que la voz la ponía esta actriz Mercedes McCambridge, quien incluso bebía alcohol y fumaba en exceso antes de grabar para lograr ese tono rasposo y antinatural y demoníaco. Era la tía Selma, ¿no? De los Simpson. Muy importante que tuviera voz de fumadora para que saliera. Oye, wow, eso sí no lo sabía. Está súper interesante. Yo me Sí, sí. sabía, o sea, esos que comentan y de justo lo que los incendios en el set y que hubo accidentes tal, y que ven que hay escenas donde justo cuando entran a la habitación, el que ya entra el padre y el exorcista y todo con Linda, y baja, o sea, desciende mucho la temperatura. Era real, o sea, dicen que neta cuando estaban filmando la temperatura bajaba así de que de repente normal, como si ahorita en la habitación se soltara un frío de -5 grados y te sale vapor de la boca. O sea, creo que eso realmente pasó también. No, 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 qué terrible. Yo no Sí, podría ver, yo no vamos, quisiera vamos. estar en un set No, así. No, no, Sergio, no, nunca no, no, hagas no. una peli así, por favor. No. Bueno, o sea, creo que como actor igual estaría un poquito retador, ¿no? Porque yo sí estaría como realmente con miedo, o sea, como que siento que sí transmitiría eso en la pantalla, porque, híjole, o sea, qué horror. No, como actora de ser complicadísimo y justo Sí, pues traumático, pues, retador, exacto. o sea, ya ves que todos los que hacen este tipo de papeles acaban traumados. Incluso también creo que este Evan Peters, después de interpretar a Dahmer, también el pobre acabó cucú. Digo que todavía, a ver, que está bien dentro de lo que cabe, pero que al final interpretar este tipo de papeles tan fuertes no te deja bien durante un tiempecito, vamos. Entonces, no creo que sea una Sí. decisión fácil por mucho dinero que te paguen, el aceptar este tipo de roles, pero tampoco no hemos hablado del director, de William Friedkin, que él es una figura bastante interesante dentro del cine. Además, él ya había pegado un bombazo enorme con The French Connection, que es una peli bastante cruda, realista, y él ya se había ganado el Oscar a Mejor Director por esa peli, y después ya decidió hacer El Exorcista. Y una cosa que me llamó mucho la atención y creo que por eso da tanto miedo es que la peli tiene un tono documental. Y si os dais cuenta, muchas de estas películas de exorcismos tienen este tono de un documental. Entonces yo creo que por eso se vuelve tan perturbadora, por lo que hemos hablado, que son muy, muy realistas y luego casi no usa la música. Bueno, solo la de Tubular Bells, por supuesto, de Mike Oldfield, que bueno, es un tema
icónico para toda la vida. Yo me acuerdo que hasta lo tenía en el Nokia ¿os acordáis del Nokia, del teléfono que Sí, teníamos antes? Estaba la canción la podías poner, te la la del descargabas. sí, fue Sí, todo sí. un Tiriri, ícono. tiriri, tiriri, Tiriri. tiriri. Sí, no, era una cosa. Yo me Sí, acuerdo, sí, me sí. acabas de desbloquear un recuerdo, fíjate, de chiquitos. Yo soy la menor de tres hermanos, y entonces ya sabrás que siempre se metían conmigo y mis primos, yo era la más chiquita. Entonces, ese tonito porque teníamos un juego antes en la casa de mi abuela, y entonces para salir había un pasillo así larguísimo, oscuro, y el último en salir lo apagaba. Entonces, iban haciendo el sonido de esa canción, y tú ibas como alma que lleva el diablo, vámonos. Y siempre me acuerdo perfecto que mi hermano todavía en la casa me hacía ese sonido para espantarme, porque yo era mi miedosísima, o sea, nivel me llevaron a sobar una vez, pero bueno, eso es otra historia. Y muy lata, Mary, ¿eh? Porque aquí cuando te asustabas o te pasaba algo de chiquito, te llevaban a sobar con, pues, una sobadora, no sé cómo se le diga. Una cosa rarísima, pero bueno, pasa en México, no sé si en otras partes de Latam también. Pero Seguramente. sí, o sea, la música de la peli, vaya que sí dejó estragos Sí, también en la Tubular gente. Bells es, vamos, icónica, pero en general, si os dais cuenta, la peli no tiene mucha música, o sea, como Ujú. que William Friedkin tomó esta decisión de usar más los sonidos para provocar estos sustos, como los ruidos del demonio y demás, pero per se hay un uso muy, muy, muy sutil de la música, lo más Tubular Bells, que parece como una cuenta regresiva, además de que algo se va a acabar y no Creo que para es bien importante precisamente. eso que mencionas, Mary. Es bien interesante cómo a veces el diseño sonoro o ciertos sonidos pueden reforzar y no necesariamente con la música, ¿no? Por ahí también escuché que se habían usado algunas grabaciones de animales, como abejas y cerdos, como para crear esta voz del demonio, ¿no? Entonces, creo que justo con la voz también creo que es algo que me pareció muy fuerte, ¿no? O sea, como posee el demonio y la voz que emana del cuerpo de una niña, creo que también eso es parte como de lo feo de la película. Sí, sí, de lo traumático, porque de entrada como que te hace desconexión en el cerebro, ¿no? De cómo esta voz está saliendo de una persona o sea, de una niña, ¿no? Tan joven, o sea, como que no hace match, pero pues es lo que la hace más escalofriante, ¿no? Y qué me dicen de las frases memorables también de la peli, o sea, ahí De con las la frases, del, fíjate que ahí te lo dejo todo a ti porque así que me acuerde, no muy bien. O sea, me acuerdo más de todo lo que pasó per se, del final, de todas estas escenas terribles, pero así de los diálogos no es algo que me haya quedado muy marcado del Exorcista. No, no, digo, no traigo el guión a la mano, pero sí una de las que me acuerdo yo, o sea, ahora que estuve también haciendo un poco de research, no es que yo tenga una enciclopedia en mi cabeza, es cuando el padre Carras justamente se está, pero muriendo del miedo cuando está en la habitación con Linda, y entonces le dice, I'm not afraid, o sea, una mentirita piadosa, ¿no? Claro que tenía miedo el güey, pero pues, ¿qué le iba a decir al demonio también? No te tengo miedo, ¿no? Esa y la de el poder de Cristo te obliga, o sea, que también junto con la atmósfera, pues, en donde estaba y cómo las decían y tal, son creo que de las frases que quedan ahí. Hay otra que está muy fuerte y no la voy a decir porque involucra groserías, pero sí hay dos, tres frasecillas ahí que creo que son icónicas de la película en sí. Bueno, es que ahora que lo mencionas, lo del padre Carras, que bueno, es un personajazo, a mí me encantó la figura, que es este sacerdote, pero también es psiquiatra y tiene una crisis de fe, que cree en Dios, pero necesita pruebas. Entonces, su conflicto no es con el demonio, sino con esa pérdida de certezas que tiene él. Y creo que la película refleja muy bien como esa pérdida, esa crisis de la fe y al mismo tiempo también como la ciencia tampoco tiene respuestas porque ves que la madre la somete a la niña a todo tipo de estudios, análisis, procedimientos muy invasivos y ninguno Electroshocks. arroja, Ujú. ajá, ninguno arroja respuestas. Entonces, los dos sostenes en general de la sociedad, que es la fe por un lado y la ciencia, en esta película tienden de un hilo. Eso me encantó del guión en general. Y bueno, pues el final, vamos a dar un spoiler porque bueno, la película ya es del Sí, ya Salió hace 78. lleva mucho. varias Sí, décadas fuera, no mames. salió hace mucho, pero bueno, que al final a mí me ha parecido uno de los finales más poderosos
y bastante mal interpretados del cine del terror, o sea, muy amargos porque, o sea, si te das cuenta, el padre Carras fue el que se pone al final de, ¿sabes qué? No tiene solución eh, y se enfrenta al demonio para que lo posea él y pues bueno, salva a la niña y se muere él. Entonces, claro, o sea, la niña sobrevive, pero el precio ha sido una vida. Entonces, a mí me parece que el mensaje final está muy claro, o sea, que el mal existe y que la fe, pues, no basta y la redención cuando llegan este tipo de eventos. Igual la ciencia, o sea, nada sirve, de nada te puedes sostener. Creo que es una gran premisa para una película de terror y una gran conclusión, ¿no? Como, pues creo que eso es lo que te tiene que dejar una película de terror, no tener esperanza. Exacto. Qué Entonces creo que drástico, ¿no? Ya, sí. cumple con su función narrativa. Exacto. No, y totalmente, ¿no? O sea, creo que también aquí nos podríamos preguntar, porque claro, está enfrentado vamos a ver, en cuanto a temática, la ciencia contra la fe, ¿no? Y todo este rollo que ya platicó Mary del conflicto que trae el padre y tal. Entonces ahí como que, pues que te lleve o que nos lleve a preguntarnos, ¿no? Si el exorcismo funciona porque hay fe o porque alguien, en este caso una figura religiosa como el padre, está dispuesto a sacrificarse, ¿no? Que también la religión va mucho de este tema de redención, sacrificios, etcétera. Entonces creo que, pues, bastante buena la premisa de. Sí, como que Y deja los esta que no la hayan pregunta. visto, Pues vayan a verla. No, vayan Un a no, poco no verla. la tarde, pero vean. Sí, vayan. y No. apaguen las luces y quédense solos y todo. O sea, Y a jueguen ver, la Ouija y después. jueguen, sí, después. No hay jump scares. Aquí no necesitan jump scares las pelis. Ya con lo que sale ahí tienes para eso y más. Entonces, Es más, Sí, Mary Fair, vénganse y jugamos la Ouija de una vez. venga. Ahora No, es terminando broma. oigan, Ya me el hablando fin callo de de. porque estoy semana. solo. Sí, no, pero hablando de eso, yo me acuerdo, y no sé si ustedes, a ver, no sé en España, Mary, pero yo tengo muy claros recuerdos de haber ido al supermercado muy chiquita, te estoy hablando de 7, 8 años, y en la sección de juegos de mesa vendían la Ouija. O sea, Sí, eso es antes era muy cierto. común. ¿Te acuerdas tú, Ostras. Sergio? No sé en España, pero aquí sí, de que, güey, en el Walmart. Y las vendían así como, ay, voy a ir por el Monopoly, y ahí estaba la Ouija. O sea, de verdad. Que ahora lo piensas y Ostras. dices que, what a time, aquellas Bueno, es que épocas aquí yo de. creo que hay una conexión y una cultura muy fuerte con todo este tema de la muerte, la conexión con el más allá, y en Europa somos un poco más escépticos, entonces puede ser por eso, pero vamos, que no, que creepy, vamos, jamás, jamás en mi lista de la compra estará una ouija. No, 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 qué creepy. Pero bueno, no sé si tienen algo más que añadir de esta película. En las actuaciones ya hemos dicho que la niña Sí, está ya. espectacular. A ver, la madre también está bastante bien, ¿eh? La madre es Ellen Burstyn, no sé si lo pronuncié bien, pero ella hizo un personajazo porque me parece que es una mujer bastante, dentro de lo que cabe, racional, pero se desmorona todo porque nada funciona y me parece que hizo una interpretación de una madre muy desesperada, pero bastante creíble en general, o sea, como que como cualquier otra madre que pueda estar en esa situación y además ella sí consolidó una de las carreras más sólidas del cine estadounidense, hizo pelis como Alice Doesn't Live Here Anymore y por esa se ganó un Oscar y ya bueno, luego le siguió también en el teatro, entonces bueno, yo creo que el papel de la madre ya para concluir, creo que hay que reconocerlo, igual el del padre Damián Carràs, que fue esta figura clave que al final sacrificó su vida por la niña, Jason Miller, también me parece que lo interpreta con una contención admirable. Y es eso, lo que ya dijimos, que es un hombre dividido entre la fe y la culpa y entre esta vocación y el agotamiento emocional. Y eso es lo que hace que el personaje resulte como tan cercano y tan humano. Y yo creo que esa crisis que atraviesa el padre Carrás la atraviesa mucha gente que está ahora inmersa en la religión en general. Digo, es una opinión mía, pero conozco casos muy cercanos. Y estando y no en la religión, ¿eh? Yo creo que esa pregunta es más vieja que el rollo de qué fue primero de la gallina o el huevo, pero sí. Sí, 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 más en estos tiempos de ahorita, ¿no? Pero no nos vamos a meter. Digo, yo ya no tengo nada más que comentar salvo que Sergio quiera y si no, ya pasamos a la siguiente. Creo que estamos perfecto con esta.
podemos pasar a la que sigue. Pues vamos a la que sigue, que vaya peliculón Poltergeist. Fer, En creo lo que es que de... Sergio pelea ahí con el exorcista atrás con unos cables, les comento que la siguiente peli efectivamente es Poltergeist y me queda muy ad hoc la pantalla aquí atrás que tengo. Luego me pones ¡Qué unos miedo! efectos, Mary, ahí editando así de... Pero bueno, también para los que no sepan y viven abajo de una piedra, como dije una vez, Mary, que te riste que vivían en las de una tabernas y que taberna. quise decir caverna y yo para los que viven en las A ver, tabernas se vale los también para los borrachos. borrachos, exacto. Pues bueno, les traigo esta peli que es de mis faves y de hecho mencionar que fue la primera que vi en el ámbito de terror, Poltergeist del 92, Es del de Tobe 82, Hooper, del ¿no? 82, ¿sí? ¿Qué dije? 92, no pasa Ay, nada. perdón, no, ese yo nací ese año, no, es del 82, pero bueno, eh, un poquito la sinopsis y ahorita les hago la pregunta obligada, pues básicamente Poltergeist pues va de una familia de los Freelings que viven en uno de los suburbios de California en Estados Unidos y pues están en una casa que aparentemente es normal y todo va bien, pero todo da un giro inesperado cuando la pequeñita, esta rubia Carol Ann, que es Heather O'Rourke, ahorita platicamos también de ella, pues empieza a contactar, digámoslo de cierta manera, con espíritus o con algo del más allá y empiezan a pasar cosas que bien le hacen honor al nombre poltergeist, que para los que no sepan, pues es como una actividad ahí dentro del espectro paranormal, es como este rollo de que te mueven cosas, de repente ahí se ven, sí, más como de movimientos, pero bueno. Entonces la familia como que al inicio no sabe qué onda, no cree y tal, y ya después se van convenciendo de que efectivamente necesitan ayuda, llaman a un grupo de expertos para psicólogos y ahí empieza ya como todo el rollo bien de la peli. Y pues bueno, comentarles eso, que fue la primera peli de terror, esa sí la vi como más chiquita y que a mí hasta el día de hoy me acuerdo perfecto de muchas escenas y me marcó precisamente por la de la tele, que ahorita la comentamos más a profundidad, pero cuéntenme ustedes ahora cuándo la vieron, si les marcó o no tanto, o qué les pareció. Va, Sergio. Pues yo la vi hace mucho tiempo, te tengo que decir la verdad, la vi hace mucho, mucho tiempo, pero sí fue una película que me dio mucho miedo. De hecho, tuve que quitar la televisión de mi cuarto por un tiempo porque me daba Sí, miedo, sí, totalmente. que creo que era algo terrorífico, ¿no? Y en el momento en el que la vi, pues como que yo era muy miedoso, ¿no? Porque ahí sí la vi como a los 11 años, probablemente 12 años. Entonces, en la casa en donde yo vivía, sí llegaron a ocurrir algunas cosas medio paranormales. Entonces, pues aunado a eso, me costaba muchísimo trabajo dormir, ¿no? Se volvía mucho, mucho más complicado, pero creo que tiene una narrativa súper increíble y también algo que me parece muy loco es que Steven Spielberg haya estado detrás, ¿no? Que por lo que sé, creo que él escribió incluso el guión y prácticamente codirigió la película, solo que por temas de contrato por E.T. no podía estar haciendo otra película, ¿no? Entonces, como que también me gusta mucho ver hacia dónde lleva el cine Steven Spielberg, ¿no? Porque es un icono de diferentes géneros, fantasía, ciencia ficción y todo lo que conocemos, pero también pensar que está detrás, su mente está detrás de una de las películas de terror más grandes, me parece muy interesante. Y se Exacto, nota más ahí grandes e la... icónicas. Sí, sí, creo que ahí se nota la huella de Steven Spielberg, porque además, o sea, él siempre dominaba este cine familiar y emocional, y creo que Poltergeist es esta mezcla, ¿no? Una película que tiene como un espíritu ahí medio infantiloide, pero de repente se vuelve oscura, violenta y súper inquietante. Entonces tienes justo esa mezcla de Top Hooper, que no olvidemos que es el de La Matanza de Texas, con Exacto. Steven Una de mis películas Spielberg. favoritas. Uf, Y la mía de las también. mías igual, ¿eh? O sea, en cine de terror, wow. Buenísimo. Entonces creo que esa combinación es lo que hace que Poltergeist funcione tan bien, de hecho, porque es una peli que parece que empieza así tipo cuento y termina siendo una verdadera pesadilla. Pero ¿qué Oye, te Vamos. Mary, pareció, Mary? sí, Cuéntanos, ¿no? exacto, Te cuéntanos cuándo la brincaste, viste. no nos ¿Cuándo? contaste cuándo la viste o qué. Seguro hay una No, anécdota que te da pena, cuéntanos. no, no, no. O sea, la verdad es que yo también tenía como unos 10, 11 años. Yo no sé por qué mis padres me dejaron ver esa película o maybe ni supieron que la vi.
No Bueno, me tengo parece idea, más porque sano que te hayan dejado ver esa que al exorcista. O sea, los papás que dejaron ver al exorcista, esos sí están más de terapia. es que el exorcista ya era un poquito más mayor. Poltergeist sí la vi siendo bastante pequeña, pero yo recuerdo que cuando terminé la peli hice algo que es muy yo para los que me conocen. Encendí A la tele. ver, y te pusiste a querer hablar ahí. No, encendí la tele, la apagué y luego la volví a encender. Como que necesitaba comprobar que seguía siendo solo una televisión. Querías retarlo, Ah, querías retar. ok, sí, quería entender la lógica yo también, como de, órale, a ver qué, si existe algo Me ahí o acuerdo no. perfecto, porque tenía en mi habitación una tele de las de antaño, de estas chiquititas, pero vamos, de las de los años 80. Y ahí tenía mi video y todo, donde ponía mis cintas. Todavía no tenía ni el DVD. Y jolín, me acuerdo perfecto que hice eso. Solo de, ok, la tele está bien, nada raro, la apagamos. Ay, no Eso fue. manches. Sí. La gente de ahorita, los Gen Z, no tienen ni idea de qué estamos hablando, pero qué épocas. Yo me acuerdo que pasaba y como que le sacaba, o sea, como que le caminaba rapidito a la tele, porque a mí la de la tele fue lo que más me impactó, la verdad. Y, y creo que, a ver, no sé si Sergio o sea, con- concordarás conmigo en lo que voy a decir, pero yo sé si es porque aquí en México, al menos la vimos chiquitos esta peli, la pasaban mucho en Canal 5, que era el canal de los tres que había aquí en México, donde te pasaban películas. Y ahí veíamos el Titanic, veíamos pues esta, ¿no? Poltergeist por el estilo. Y yo creo que por eso como era un canal normal de tele abierta que no tenía censura ni mucho menos, pues muchos se tomaron las licencias de ver una peli como esta, pues cuando eran jóvenes, relativamente muy pequeños. Sí, fíjate que creo que a lo mejor y sí la vi en el Canal 5 ahora que lo dices, pero también cuando en el Canal 5 ponían algo de terror me daba miedo y le cambiaba, incluso si era un comercial. Haz de cuenta que decían, va a haber Poltergeist o El Exorcista o no sé, y le cambiaba porque me daba muchísimo miedo ver el comercial, ¿no? Cuando estaba solo, como que agarraba valor cuando estaba con mi hermana. Pero fíjate que también algo que es súper interesante de las películas de terror es cómo marcan objetos cotidianos, como la tele, pero también el closet. Creo que es la primera película que marca como el closet como algo terrorífico, ¿no? Y creo que después de esto ya es como, pues como algo casi obligado en las películas de terror y si lo vemos así hasta en Monster Inc., ¿no? Que del closet Exacto, te va a salían los salir algo. monstruos. Y en los objetos, en los juguetes, ¿no? Porque también está esta escena donde el payaso como que cobra vida y quiere estrangular y matar y se vuelve como loco. Entonces como que también esta onda de los juguetes diabólicos empieza a surgir a través de este tipo de películas, ¿no? Lo del closet y las películas y la televisión, ¿no? Claro, Es y que al es que trae final la todos esos casa clichés. es eso, al final estas pelis de terror, o sea, vuelven, o sea, tu casa, tu Sí, refugio, deja de ser seguro. ya no es el espacio que todos creemos que es seguro. Y en esta peli creo que queda muy claro, y eso es una de las premisas también, ¿no? Porque pues vemos la típica familia americana que pues vive en una casa, todos están unidos, los hermanitos, una vida normal como la pudiéramos tener en cualquier lugar, pero ya que empiezan a suceder este tipo de situaciones, por ejemplo, la televisión, ahora que les comentaba yo, ¿no? Que era que como la de las que más recuerdo y que me impactó, cuando está Carol Ann, cuando la tele tenía lo de la estética, o sea, de la estática, perdón, ando como en las tabernas. Cuando la tele se ponía en estática es cuando ella aparentemente tenía esta comunicación con veto a saber quiénes seres del más allá, pues que se contactaban con ella, y es cuando ella lanza la frase icónica esta a sus papás de They're here, ellos están aquí. Mm. Este, y con una naturalidad y con una parsimonia y una calma de la niña que claro, también pues los niños chiquitos no tienen la conciencia que tenemos nosotros, igual no dimensionan, me está hablando un demonio, ella pues igual en su cabecita, veto a saber qué haya pensado, pero bueno, esa escena también pues, creo que es uno de los momentos más inquietantes a la par bueno, hay varias, ya igual ahorita ustedes me comentan, pero esa y también ya más adelante cuando el equipo de parapsicólogos llegan a pues ayudarles a la familia y tienen que establecer, ¿no? O sea, dicen aquí debe de haber un portal de entrada porque hay uno de salida. Y es también cuando cuando la mamá, que ahorita les digo el nombre porque la verdad ando un poquito con Alzheimer, que es esta Joe Beth Williams, que la mamá es Diane en la serie,
pues dice, yo me voy a arriesgar por mi hija. O sea, vemos otra vez también aquí la parte de cómo pues, la mamá se quiere sacrificar por, y entra como en esta especie de pues, umbral, portal, como quieras, y ya después sale junto con la niña en la escena de la bañera, que salen como bañadas en una cosa medio rara, tipo también la baba esta que sale en Stranger Things y en otras pelis, y también esa escena dije yo, pero ¿cómo va a salir algo del techo? O sea, ¿de dónde ahorita va a salir a alguien o qué onda? Sí, o sea, escenas que dices tú, wow, qué terror. O sea, y en tu propia casa, entre otras, como la de la Oye, que por alberca. cierto, estaba cerca de un cementerio o algo así, ¿no? Sí, la Justo. casa donde estaban ellos que se O dan en un cuenta cementerio ahí. después. Sí, porque lo que pasa es que también que el papá, que también vaya batalla que estuvo librando ahí, era como un agente inmobiliario, una cosa así, trabajaba para alguien así. Steve, perdón, que era el papá. Y después como que el jefe les propone que levanten un fraccionamiento sin importar que ahí había un Cementerio. cementerio. Entonces, eso también da pie para la segunda parte, porque hay segunda parte que ya luego nos desplayaremos en esas, pero también ahí les traigo un datito, porque en la escena de la alberca, donde después sale la mamá, no sé si recuerden que sale de repente como de lodo y agua esqueletos. Y pues Sí, uno dijera, ah, pues Mm, claro, son de utilería. No, o sea, eran esqueletos, huesos reales. Y yo aquí dije como, ay, no manches, o sea, qué codo Steven Spielberg que no pagó los de a mentiras y dijo, no, ¿saben qué? Tráiganme reales para que no me salgan tan caros. con razón se veían tan reales. Sí, es porque eran reales. O sea, imagínate también grabar esa escena ahí en una alberca llena de lodo y que te salgan miles de esqueletos ahí atrás. No, no, o No, sea, eso está wow. psicótico, yo creo. Exacto, exactamente. horrible. De Poltergeist yo tengo también, creo que era el final ya, porque la tengo que volver a ver, para seros honesta, porque, o sea, me acuerdo de bastante, pero Sí, es que ya pasó eh, mucho tiempo. ya pasó mucho tiempo desde que la vi. Pero cuando, con los ataúdes, que hay un momento en el que el terreno se abre y empiezan a salir los ataúdes, me pareció, uf, tremendo, uno de los momentos más impactantes de lo que yo he visto hasta ahora en el cine de terror. Y Ya hacia eso el es lo final, que, ¿no? y sí, es lo que yo comentaba, porque la casa fue construida sobre este cementerio y cierra el mensaje de la película, que este mal no llegó por casualidad, que estaba enterrado ahí desde un principio. Por eso a mí me da pavor, y perdón, la gente que vive cerca de cementerios me parece súper espeluznante. O sea, Sí, yo sí, fíjate sí. que soy muy escéptica, pero sí creo que pasen cosas raras cuando tu casa puede estar próxima a un cementerio. Sí, no, Sí. fíjate que decían, porque donde yo crecí, se llama Condado de Sayavedra, que es por satélite más arriba, pero decían que era un cementerio antes ese lugar. Entonces sí, sí ¿Y me sí? consta que, pues eso dicen, digamos Eso que de... se puede quedar como en un mito, pero sí, a mí nunca vi un fantasma, eso es un hecho. También soy medio escéptico como Mary, pero sí sentía cosas extrañas. O sea, sí había como presencias extrañas. Es que también eso de, ay, aquí era un cementerio, es una leyenda urbana como muy, o sea, creo que desde que estamos chiquitos era la clásica que te contaban para asustarte, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la escuela decía, no, es que aquí era cementerio y siempre en las escuelas pasaba algo. Entonces, por eso te pregunto, ¿y sí? La verdad no creo. Pues sí, yo creo que Pero era más leyenda entonces urbana, para asustar. eh, Que nunca exactamente. falla. Pero sí, esa escena también es mítica, Mary, la que comentas de hacia el final cuando colapsa la calle, porque Sí, exacto, no justo. solo, o sea, colapsa la casa, sí, pero empezamos a ver ya que todo el vecindario, o sea, toda la privada empieza a colapsar y salen estos cuerpos y todo el mundo corriendo y ahí queda paso para la segunda parte. Pero, o sea, vemos ahí un final muy caótico, muy apocalíptico y justo entra en juego pues esta onda, ¿no? De qué estaría dispuesto o qué está dispuesto a hacer también el hombre con tal de pues llevarse un beneficio, en este caso de me vale 3 hectáreas, literalmente, que aquí sea un cementerio, yo quiero lucrar, quiero dinero, voy a hacer un fraccionamiento, voy a construir tal, y lo que pasa después, o sea, ya, que Dios vea qué onda. Pero sí, verdaderamente una y todavía ahorita está en mi top 5 de películas de terror. Pues brutal, es brutal. ¿Y qué me dices de la actuación de la niña que vaya final
que tuvo que la estaba pobre chiquita. pequeñísima Sí, también. Heather O'Rourke, bueno, no sé cómo se pronuncia, Yo pero tampoco, ella, pero Heather O'Rourke, algo Heather así. O'Rourke, Caroline, que perdónenme. fue la niña, sí, la rubiecita. Mira, yo ahí les traigo dos cosas porque estaba confundida y le platico a Sergio también por si no sabía, porque hasta hace poco nos enteramos, de que había muerto trágicamente. Y yo pensé que era la niña, la prota, la Caroline, y no, que ella murió por otras causas de complicación de salud. La que representa a la hermanita en la película, que ahorita les digo, es esta Dominic Dunne, así se llama en la vida real, en la peli era Dana. Ella sí tuvo un final, híjole, y añitos después del estreno de la peli, fue estrangulada por su novio, Uy, qué a feo. los 22 años, Oh, con exacto. razón. Entonces Ella es ella la que tuvo un sale, final qué fuerte. malísimo. Ella es la que sale justo en la serie de los Menéndez, que está La referencian, sí. este periodista, no me Órale, acuerdo ese si era dato no me lo de. sabía. Yo justo o sea, es que, ¿te acuerdas, Fer? Que, o sea, hasta Ujú, te pregunté de esto es real y luego lo buscamos, porque viendo la serie de los Menéndez, el periodista, no me acuerdo si era de Variety, bueno, de una creo revista que de estas sí. estadounidenses, e hizo la mención de esta niña y del caso que fue estrangulada por el novio y que se mencionaba en la peli de Poltergeist. Entonces dije, ostras, pues esto tuvo que haber pasado, porque si no, no mencionas la película de Exacto, Poltergeist ni la actriz, ¿sabes? exacto. Es Y que impactada quedé. por dos, es que fue un hecho muy mediático también pues en California también donde pasó lo de los hermanos Menéndez. Entonces coincide que era por la época, porque si mal no recuerdo también este rollo de los Menéndez fue en los ochentas y en el o setentas y en el 82 pasa pues este hecho muy desafortunado del estrangulamiento. Entonces, sí, sí, cuando vimos eso yo también me quedé, sería la niñita, la rubia, pero ya averigüé y no, o sea, fue la que hace de hermana de ella en la película. Ese Porque ya Pero dato salió la está lavadora de interesante. alguien. Bueno, sí, creo que la mía. Yo pensé que era un fantasma, pero no era la. O a para lo que vean que mejor Oye, qué raro, yo no estaba lavando Linda, ropa. Linda Blair así de, ya terminé el ciclo, desdoblando calcetines así de, ay, cómo me caga hacer esto. Sí, te para odio, que vean que Pero es un sí. Sergio, podcast con su cara de cotidiano. diabolito. Y nos consta que Sergio es limpito, que lava su ropa. Bueno, ya, Por ya, si, ya. por si tenían la duda, ¿no? Por si tenían la Exacto. duda, aparte. Ay, pero sí que fuerte la historia de esta niña y la de su hermana. Tremendo. Y luego la madre también me pareció muy buena. Jovit Williams, Ujú. que también, a ver, ella carga gran parte del peso emocional de la peli, también, ojo. O Sí, sea, creo que estas sí. actuaciones, sí. No, perdón, Perdón, adelante, Fer. Sergio, adelante. No, no, tú, dale. Sí, creo que estas actuaciones pues también vienen reflejadas a través de la dirección que traen, ¿no? Pues de estos dos grandes, pues obviamente, ¿no? Creo que uno que conoce el género de terror completamente y otro que es un maestro del cine, ¿no? Entonces creo que Mm. llevan tan bien esa dirección que las actuaciones son remarcables, ¿no? Totalmente. O sea, si vas a tener a estos maestros que te van a dirigir, pues bueno, ya lo demás sabemos que es garantía. A mí lo que me gustó también de Poltergeist, y perdón que interrumpa, ya me voy a callar, pero justo a mí lo que me gustó de las actuaciones, sobre todo de los niños, que se ve todavía como esa inocencia, que no saben bien lo que está pasando y por eso yo creo que la película se siente también tan real en Poltergeist, precisamente por ese aspecto que al final los niños tienen como esa vulnerabilidad y al mismo tiempo viven en su burbuja de esta inocencia donde no saben realmente qué está aconteciendo. O sea, la niña todo el rato está, they are here, pero tampoco la ves espantada, ¿sabes? Sí, como muy normal para ella, Ujú. ¿no? Igual Sí. es que como persona que tuvo amigos imaginarios, yo no me acuerdo de nada ahorita, mi mamá me cuenta, pero pues igual es algo así, o sea, de que ella, claro, igual veía figuras, veía niños o personas y para ella vivían en su mundo, pero no, o sea, ya de adulto te das cuenta que no. Y ya para cerrar también, no me quiero ir sin destacar dos cosas. Otra escena que se me estaba olvidando y es de que, o sea, de cajón, cuando están en la cocina, ya cuando la mamá se da cuenta que sí está pasando algo, o sea,
se voltea para sacar algo de la alacena, no pasa ni 2 segundos y voltea y todas las sillas del comedor están arriba de la mesa, o sea, puestas como en una pirámide, no sé si se Ah, ya acuerdan. se me había olvidado esa escena. Sí, y esa es de las más icónicas. Entonces ahí como que dijo, ah, no, sí es verdad, aquí no, pues sí está pasando algo, ¿no? Porque ¿cómo? No había nadie más que ellas dos en la cocina. Y la otra es la actuación también de Zelda Rubinstein, que es esta Tangina Barrons, que es la última parapsicóloga que va y que es la que rescata a la niña cuando mete a la mamá al portal y sacan ya juntas a esta pequeña. No sé si se acuerda, una señora chaparrita, gordita, con unas gafitas así de estas ochenteras, también un personajazo en la peli, muy, muy particular, pues como su personalidad y todo, me encantó ella. Entonces, pues, gran peli. Hay segunda parte, vean la primera para que ya después podamos hablar sin Platicar de la spoilers. segunda. Exacto. Y pues ya doy paso ahora sí a Sergio y que nos cuente qué película nos trae. Pues bueno, yo voy a platicarles de una película que me hizo tener insomnio y a la fecha lo tengo gracias a esa película. No, no es cierto. Pero, pero sí, sí fueron las primeras veces que me desvelé por no poder dormir de miedo, ¿no? Y la película de la que estoy hablando es Nightmare on Elm Street. Y pues bueno, es esta película del famosísimo Freddy Krueger. Y prácticamente yo creo que ya la han de haber de visto todos, ¿no? Y si no, pues vayan a verla porque también salió me parece que salió en el 84. Es una película de Wes Craven, que por cierto también hizo Scream, pero bueno, después platicamos de esa. Y esta película pues va de lo mismo de casi todas en un inicio, de un tranquilo suburbio en Estados Unidos. Este se llama Elm Street y pues bueno, hay varios adolescentes que empiezan a compartir una misma pesadilla en donde aparece un hombre quemado, ¿no? Este hombre que se convirtió en uno de los disfraces más famosos de Halloween, yo creo que en mucho tiempo, que quien no lo sepa, pues salga de su roca, y quien no lo De sepa, su pues les cuento taberna. de su taberna, como diría nuestra querida Fer, pero pues bueno, era este hombre quemado con un sombrero y su suétercito y su guante de cuchillas, ¿no? Que cómo los vendían, incluso Fer, otro dato mexicano, que no sé si también Mary por allá, en Halloween había gente que abría sus coches y vendía cosas de terror, disfraces y tal, y pues la garrita era una de esas cosas que vendían junto con el sombrerito y el suéter. No me acuerdo de haber visto así de que en carros vendieran, o sea, sí me acuerdo de ver pues tiendas de disfraces y tal, pero ahora que lo dices, yo estuve a punto de comprarme un suéter muy Freddy Krueger hace poquito en Zara y dije, no, y si me lo compro igual y si voy a ser muy Freddy Krueger. Estaba a dos de llevármelo, era las mismas rayas rojas con verdecito ahí, Claro, ciruela, y dije, míticas. no, Te sí, lo dije, hubieras mejor comprado. no. Te lo hubieras Ya, comprado. bueno, ya lo pensé muy tarde, pero como que dije, ay, no, sí está muy Freddy. Sí, y bueno, siguiendo con la trama, lo que al principio era como un miedo común, pues se vuelve real. Cuando Tina, una de estas chicas de los personajes, pues muere violentamente a través de un sueño. Nadie puede explicarse como qué es lo que realmente está pasando, y aquí es donde entra nuestro personaje principal, que es Nancy Thompson, era la mejor amiga de esta chica y pues como en todas estas películas de terror empiezan a investigar el origen, de dónde vienen estas pesadillas, más gente se muere y empiezan a descubrir al famosísimo Freddy Krueger que llega a atormentar a todos a través de los sueños. También pues algo muy curioso que yo no sabía, y ahora como investigando y revisitando la película es que el novio pues es Johnny Depp, ¿no? Ujú. En una de sus primeras actuaciones, yo creo. Entonces me pareció como muy curioso que fue su debut. De hecho, sí fue su debut. Y también pues tiene una de las escenas como más gore, slasher del momento, ¿no? Que empieza, lo matan y sale toda la sangre. Y creo que era lo que me daba tanto miedo de esa película, como que era muy gráfico. Y el tipo como también con algo que haces todo el tiempo, ¿no? Que es dormir. Es algo que haces Ujú. todos los días, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue algo que me traumó definitivamente, y sí recuerdo, y por eso elegí esta película y no otras, que también me traumaron, como It, Mm. marcó un antes y un después, como en mi terror, y en mi miedo. De hecho, no podía dormir, y no había como teléfono, ¿no? Es que justo es eso, o sea, Elm Street convierte lo cotidiano en una amenaza también, o sea, porque dormir es inevitable, todos dormimos, y es que claro, que se te aparezca ahí Freddy Krueger con esas garras tan espantosas de cuchillas y te mate, obvio, no vas a querer dormir.
¿Sabes? Es que sí, a mí también esa película me encantó, fue de mis favoritas. Luego hay 500 más de Pesadilla en Elm Street, pero esa fue una de las que más me marcó también en mi infancia, adolescencia. Me acuerdo que mis primos luego me perseguían por la casa de, viene Freddy Krueger, escóndete. Y nos teníamos que esconder, me traumaron. Un saludo a mi primo Luis y a mi primo Juan. Ellos dos, por Que culpa eran de los ellos, bullies. Ah, acabé traumadísima con Freddy Krueger, pero me acuerdo perfecto, pero es que es eso, o sea, y aparte porque también los protagonistas son adolescentes y también estás en esa edad donde nadie los cree, ¿sabes? Entonces Nancy ve cosas, sabe que algo pasa, pero ninguno de los adultos la escuchan, piensa que está como loquita y entonces también esto conecta mucho con el miedo del adolescente real, ¿no? Sentir que estás solo y que nadie te está tomando en serio y que te tienes que enfrentar a este slasher, este monstruo que es Freddy Krueger. Me pareció brutal y la actuación bueno, la que hace de Nancy Thompson, que es Heather Langenkamp, jolín, vaya apellidos que tienen todas las actrices hoy, me no, y no son pareció. vascos, imagínate que fueran vascos. Prefiero los También. vascos, los sé pronunciar mejor que esto, ¿eh? Pero bueno, que Nancy es una de las mejores Final Girls del cine de terror. O sea, y lo que dices, ver a Johnny Depp, creo que sí fue, como bien mencionaste, Sergio, su debut cinematográfico. Pero esa escena de la muerte es una de las más famosas ya del cine de terror. Y también como el personaje de Johnny Depp, que es Glenn, representa, y sale poquito, no sale tanto, pero es como muy inocentón él. Y su final, pues nada, deja claro que en esta película nadie está a salvo. Y creo que eso es lo más terrorífico de Elm Street, que nadie nos libramos, que te duermes y que aparece Freddy Krueger. Yo me acuerdo de una escena que seguro se acuerdan, que es el guante saliendo de la bañera, que es puro Uy, terror qué terror. psicológico, que está Sí. Nancy ahí en la bañera, relajada, medio dormida, y de pronto sale, o sea, el guante de Freddy emerge lentamente entre sus piernas. Me muero. Me dio algo viendo eso. O sea, sí me Qué bueno tapé que no los tenemos ojos. bañera. Sí me tapé los ojos, pero yo creo que es una de las escenas más recordadas también de este género, la verdad. Sí. Sí, yo esta peli también tendría que revisitarla porque hace bastante tiempo que no la veo. Pero sí, ahora que mencionan lo de la escena de Johnny Depp, que fue cuando implosiona, ¿no? O sea, en la cama de repente está él ahí descansando, que se quedó dormido y ¡prum! Como que se cierne así en un hoyo. A mí, ahora recordando y como claro, de grande consciente de la escena, a mí que me encanta dormir y mi cama es de mis lugares favoritos en el mundo. Digo, no manches, que un día me pase eso yo implosionando ahí, porque aparte eso es real, lo de la implosión. No sé si han visto o se hayan enterado, pero hay casos de gente que de repente, o bueno, no sé si lo estoy mezclando con la combustión interna, o sea, como que pues, algo pasa en su cuerpo que como que si fuera una explosión, pero inversa, y ahí se quedan, como si fueran una mancha embarrada en el sillón o algo. Entonces, Ah, ligándolo qué con la miedo. escena, digo, Sí. ay, qué exacto, qué miedo, porque imagínate que sí pasaran. Y dos, pues también la premisa de que este ser Freddy Krueger o este demonio, lo que sea, no sé cómo catalogarlo, entidad, justo ataque en el momento donde el ser humano está más vulnerable. O sea, no hay otro momento que cuando tú estás en tu cama, dormido, descansando. Entonces, pues está muy fuerte Y y eso está como muy interesante como de platicar, porque también creo que de donde viene, pues este personaje es muy interesante, ¿no? Porque era como, creo que, según escuché que el director se había como basado un poco en el bullying que le habían hecho a él, entonces creo que al final, no sé si en esta eso es en otra que estoy mezclando de la saga, que cuentan de dónde viene Freddy Krueger, ¿no? Y creo que era como un tipo al que lo acusan de algo que no hizo y incendian el lugar en donde estaba, ¿no? Entonces, a través de este incendio es por él, porque está completamente como cacarizo y quemado del rostro, ¿no? Entonces él viene a vengarse de todo el pueblo por esta fechoría que le hicieron cuando él no era el culpable, ¿no? Entonces, como que el director yo creo que también de alguna manera plasmó pues sus traumas de sentirte aislado, de sentirte rechazado, ¿no? Y creo que a la vez eso
me lleva a la actuación de este actor Robert Englund, que su actuación es como muy corporal y muy física, ¿no? Y creo que construye como todo esto a través de movimientos y postura y también del tono de la voz. Creo que no solo es como un villano físico, sino también en presencia, y creo que también lo vuelve a fin de cuentas un concepto. Y este concepto pues que trasciende la pantalla, tanto que se vuelve un personaje icónico para el terror, ¿no? Sí, a mí la actuación de Robert me pareció también maravillosa, o sea, sublime también dentro del cine de terror, y cómo logró transmitir esta presencia monstruosa de Freddy Krueger, ¿no? Y además tiene, que bueno, también es sello de Wes Craven, pero tiene cierto humor negro, el personaje, sadismo y como digo, esa presencia inolvidable, o sea, como que Englund convirtió a Freddy Krueger en un personaje casi mitológico y muy reconocible solo con verlo caminar. Y creo que justo, como bien comentabas, yo no sabía de dónde venía Freddy ni que Wes Craven había sufrido bullying en su adolescencia, pero si os dais cuenta en todas sus pelis, porque también hizo Las colinas tienen tienen ojos, perdón, y bueno, Scream, que me apasiona, que por cierto, ahora en febrero sale las 7, o sea, me muero por verla, de verdad, es de mis sagas favoritas. Esas me las he visto cada una de las pelis varias veces. Ahora que vine en el avión de regreso, igual, estaba la de Scream, la uno y ya la vi, pero bueno, a lo que voy, que Wes Craven no le interesa hacer este terror o sea, solo por asustar, sino que le interesa incomodar y jugar con estos miedos reales. El bullying es un miedo real y dormir, imagínate en este momento más vulnerable, como tú decías, Fer y Sergio, que aparezca un monstruo como Freddy Krueger y te asesine, porque te asesina en el sueño y en la peli en la vida real. Si te mata Freddy en el sueño, ya, pues te fuiste al más allá. Te fuiste Es más que allá con él. traspasa esa barrera, Exacto, exacto, ¿no? traspasas la Y yo barrera. creo que también lo interesante y lo particular de este villano, de este personaje de Freddy Krueger, es que a diferencia, por ejemplo, de un Michael Myers, que es más silencioso, pues Freddy sí habla, se burla, o sea, disfruta de verdad, o sea, el Es un meterse canijo. con sus víctimas, exacto, es un cabroncillo. Entonces yo ahí creo que está pues está padre también, porque pues vemos que no solo representa, o sea, más bien representa esta pesadilla, pero consciente, no un miedo abstracto que no sabes ni quién te está persiguiendo, quién te amenaza, no, nadie te habla, nadie te dice nada, y aquí al contrario, como dice Mary, o sea, este humor negro que también lleva el personaje, pues lo hace ser Freddy Krueger y que no haya otro igual. Oigan, y además, como otro datito curioso, estuve leyendo yo por ahí que Wes Craven además se basó, pues digo, para la temática pues de esta peli de su saga, en casos reales, o sea, de gente que sí había muerto durante sus sueños, o sea, de pesadillas. Y dije, ¿qué? No sabía si de verdad esto, digo, lo leí ahí, no estoy segura de que sea algo real 100%, pero sí, sí, qué miedo y otro miedo más desbloqueado para la audiencia. Pero imagínense, o sea, de verdad que tenga que llegar a este punto de morir en los sueños por una pesadilla, qué terrible. Qué Ahora ya para que miedo. te dé más Ya no miedo, voy a poder Sergio. dormir otra Exacto. vez. Una disculpa a ti y a todos los que pueda desbloquearle este miedo, pero hasta es que yo me voy enterando y dije, ¿cómo que existe esto? O sea, no puede ser real. Pues aparentemente Wes Craven se inspiró en este tipo de... Siento que es un poco como, ¿nunca vieron este programa de Mil Maneras de Morir? Que Me Sí, pasaban encantó. ostras, qué Ah, sí, divertido. exacto, está Perdón por buenísimo. decir Siento que aquí eso, podría pero ser, ostras, no pasa sí, nada. sí, 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 muy divertido. Aparte la manera en la que narraban las cosas, Sí, 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 sí. jolín, había cada muerte que yo de verdad suena mal, pero sí te ríes con ese No, programa. yo siento que yo podría salir espero que no, o en mucho Cállate, tiempo al Fer. menos, pero soy tan chanfle que igual y podría salir yo luego ahí en un episodio de esos. No, 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 jamás, pero guau, ese programa mítico, ya no lo emiten, ¿no? Qué pena, estaba súper entretenido. Pues ya no está al aire, pero yo creo que si lo buscas por ahí en alguna Sí, plataforma o en YouTube o así, seguramente vengan algunos capítulos. Yo me acuerdo que era de Discovery Joven Hale o Discovery o algo así, ¿no? Estos canales que quién sabe que sea de sí. ellos ahora desconozco, sí. Yo no me Bueno, acuerdo dónde lo veía ahí en España, pero ostras,
si había Cada cada caso, sí, muerte, había cada unos caso, muy que es, vergonzosos. me acuerdo de una, y voy a ser súper rápida, pero que llevaba como un sujetador eléctrico, una cosa rarísima. Quería hacérsela guay con un sujetador ahí como eléctrico, rarísimo, y entonces le cayó, le cayó un rayo. Ay, no manches. Es que es como humor negro, creo, Sí, 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 o o sea, no sea, es es trágico, te daba risa, o sea, porque eran tan lo más estúpidas las raro. muertes como esta que cuenta Mary que dices, Sí, a Ahora veces que comentas eso, me acabo de acordar de otra y a lo mejor voy a desbloquear otro miedo. Una disculpa, para eso vengo yo hoy. Había una chica también que iba en un vuelo, o sea, ya iban en el avión arriba y ella llevaba implantes de mama, o sea, se había operado el busto. Y no sé qué pasó, algo raro, se los pusieron mal, tal. El caso es que con la presión de la altura y del avión le explotaron por dentro y pues ahí quedó. Aparte o sea, les ponían unos títulos super catchy que ya querías ver el capítulo porque de repente era como de, no sé, perro globo en las alturas tronado. explota, ¿no? O sea, perro en las alturas explota o algo así. Dices, claro, quiero ver qué onda. Me encantaba ver ese capítulo Sí, sí, es que esos canales tenían cosas muy padres, que el que le ha sí. pasado a la televisión. Ay, no sí, sé, caray. pero yo sigo rescatando Extrañamos. kilos mortales también, ¿eh? Me Uf. encanta y si el doctor Nausaradan viera cómo me alimento los fines de semana, bueno, me pondría una regañada increíble. Extrañamos esos programas y estas películas de terror que siento que ya no se hacen tantas, tan buenas, la verdad. Es un género que ha ido degradando con el paso del tiempo, desde mi punto de vista. Como que ya no recuerdo muchas pelis de terror que de verdad, estamos hablando de que nos han traumado estas tres pelis de una Exacto. manera o de otra. Ya no recuerdo una peli de terror que me haya dado tantísimo miedo, la verdad, actualmente. Es que había historia, ¿no? Antes había guión bueno, ahora siento que es como si fueran a hacer pelis para meterlas a TikTok y que la gente las vea así de que, órale, para ver algo rápido en lo que estoy en el teléfono, porque antes había En 500 carnita, o partes. sea, todo. Sí, exacto. Película, oye, Oppenheimer de 3 horas, El Aviador de 10 horas en 1000 partes ahí en TikTok. Pero sí siento que un poquito a lo mejor por eso ahorita no, más bien antes no había la calidad o la infraestructura para hacer efectos tan de cine como ahora, pero eran más prácticos, o sea, te daba más miedo porque eran efectos sencillitos, prácticos y cumplían su función y había una historia detrás. Ahora creo que falta mucho esa parte, ¿no? De tener una buena estructura en lugar de efectos nada más o jump Ya. scares, que luego hay pelis que pecan de nada más hacer jump scares y por eso se asusta la gente, pero bueno, Pero fíjate que los que sí. para mí son ahora unos de mis favoritos, cineastas de cine de terror, los hermanos Philippou, como se pronuncian, Ujú. que son estos australianos que según yo son influencers, que son los que hicieron Bring Her Back y Talk to Me. Talk to Me me dio mucho miedo, creo que ha sido la película Estuvo muy de buena. terror reciente que me ha dado bastante miedo y que la puedo poner en este grupo de películas también que honran al género, digamos. Yo digo que Sí. Sergio hagas algo por el cine de terror eh, y desarrolles ahí una buena propuesta para que Tengo luego una vengamos a película, hablar de ella. tengo una película que no les conté la última vez, pero tengo una película que se llama Devoción en el cajón de los proyectos y es una película de terror. Uy, está padre entonces, ¿eh? Esperemos Sí, estar sí, hablando sí. de ella muy Y pronto. tiene que ver con el canibalismo y pueblos en Uh, México, entonces tiene como ahí y una maldición, entonces es como algo interesante. Órale, qué padre, qué padre. Si ocupas una bruja, acá me puedo ofrecer yo Muy bien. para actriz de bruja, ¿no es cierto? Pero sí, pues oigan, me acaba de caer una nostalgia encima de cuando pasaban esas pelis en Canal 5 antes y que nuestra única preocupación era el fin de semana sentarte a ver pelis o ir al Blockbuster a rentar Uy, DVDs, Blockbuster, diría Mari. Fer. O sea, sí, o sea, y botana y ya, o sea, no había más, no hay de que pon la lavadora, saca la lavadora, ya se llenaron los trastes y mil cosas. Deberíamos de hacer un Sí. capítulo que sea de Blockbuster y películas que Sí, rentábamos en Blockbuster. exacto. Y si se acuerdan, ¿cuál fue la primer peli o de las primeras que rentaron? Sí. Yo sí me Y el acuerdo, olor a Ay, ¿eh? sí. Blockbuster, si se Y el acuerdan del olor, olor. que es real, Ay, sí. Sí. existe el olor a Blockbuster. Yo Sí. sí me acuerdo. Y ese Scream.
Indeed, que luego hay que hablar también Sí, sí, de sí. esa saga de Wes Craven, pero sí, vamos a dejarlo, no vamos a dar tantos spoilers porque creo que es un capítulo muy bueno, Sergio, sí lo vamos a hacer Ujú. y estoy segura que la audiencia también lo va a disfrutar de nuestra primera película que rentamos en Nuestro primer Blockbuster. blockbuster. Sí, Nuestro primer exacto. blockbuster, exacto. Sí, sí, sí. Ay, qué tiempos, de verdad. Qué tiempos. Pero bueno, ¿tienen algo más que decir de Freddy Krueger, añadir o damos por concluido este episodio que me lo he pasado bomba? Hemos hablado de terror, de Divertido. traumas y de todo, Por dos. pero me he reído bastante. Vinimos a sacar nuestros traumas, ¿no? Cada quien como que lo espejeó a sus rollos. O sea, Me Sergio ahorré el con el psicólogo, insomnio, gracias, sí, chicas. la terapia de hoy, Gratis, exacto. fue Mary con la gratis. tele y yo mis amigos imaginarios. O sea, aquí vinimos a sacar todo. Sí, Pues que el sí, pobre yo Sergio ya no va a dormir hoy con lo que acabas de contar, pero bueno. espero que sí puedas dormir, Sergio, pero sí una disculpa a ti y al público que... No, más bien, o sea, creo que a mí me gusta mucho el cine de terror también y las disfruto. Claro que en la noche ya cuando escucho un ruidito o algo o veo una silueta que es la silla con ropa, digo, ay, qué miedo. Pero me encanta que me estén... Yo desde chiquita le decía a Mary, traigo así como que traumas de la infancia porque me encantaba que me platicaban historias de terror todavía. Y es de familia, te lo juro, mi familia y yo nos sentamos a escuchar relatos y podcast y videos de cosas de terror, nos encanta. Entonces yo encantada siempre de venir a platicar de este y otros temas. Pero sí, me encantó este episodio, oigan, muchísimas gracias a los dos por todas las aportaciones y todo. No, gracias a ustedes, estoy muy contento y qué padre sigamos hablando de películas para que también hay que preguntarle a la gente como que qué le gustaría escuchar, ¿no? Qué tipo de pelis y demás, Exacto. pero qué buena onda. Vamos Muchas a gracias. lanzar ya la encuestita en Spotify con este episodio. eh, a ver de qué les gustaría también que comentáramos y demás. Y también que nos dejen sus comentarios en redes sociales. Y porfis, no se olviden de seguirnos en Spotify. Otra vez, perdón que me repita, de darle a la campanita y de reiterar este podcast porque les lleva nada de tiempo y no saben cuánto nos ayuda eso. Así que por favor, si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify y ahora, orgullosa de decir que en YouTube también. Y pues con esto me Y en despido. Instagram. Hoy en Instagram como En Seriamente Instagram Cine, también. Instagram Seriamente Cine Oficial y en YouTube como Seriamente Cine. Y ya, con esto me despido. Un abrazo a los dos, muchísimas gracias y que nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Gracias.